Regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Esta noche nos acompaña Eric Murias, todos lo conocemos como Yap el Payaso, y nos trae una extraordinaria invitación. Es al cuarto Festival Internacional de la Risa. Eric, qué gusto recibirte. Gracias, buenas noches. Muy contentos porque estamos celebrando ya un año más de este festival, que es el Festival Cuarta Edición del Festival Internacional de la Risa, en donde, pues bueno, tenemos a los mejores exponentes del arte del clown, o mejor dicho, del payaso contemporáneo. El Centro Cultural del Bosque será el epicentro de este festival. Ahí se concentrará el humor, la alegría, lo mejor del ser humano, ¿no? Así es. Bueno, en el Centro Cultural del Bosque vamos a tener, pues bueno, albergado este festival, en esta ocasión, esta cuarta edición. Justo en la Plaza Ángel Salas se van a presentar la mayoría de los espectáculos, además del Torneo de la Risa, y tenemos también pues el Teatro Orientación, donde va a albergar el espectáculo de la invitada internacional, que es en esta ocasión desde Suiza, Gardi Hutter. Para quienes conocen el Centro Cultural del Bosque, son estos dos escenarios. Uno, el que da hacia lo que se conoce como el estacionamiento ecológico, y el otro hacia el Campo Marte, ¿no? Exactamente. Pues bueno, para los que no ubican bien, esto se encuentra justo detrás del Auditorio Nacional, Metro Auditorio, Reforma y Campo Marte. Es muy fácil el acceso. Facilísimo, metro, Metrobús, el corredor, exactamente. Todo llega ahí. Ahora, Eric, una de las cosas más extraordinarias de este festival es los exponentes que reúnen. Los más importantes, hay esta invitada, desde luego, de Suiza. Cuéntanos un poco de quién es ella. Pues bueno, mira, Gardi Hutter es considerada la mejor payasa del mundo. Bien. Nos presenta un espectáculo en esta ocasión que se llama La historia de Juana la Loca, que es un poquito, pues bueno, desde su perspectiva, la historia de Juana de Arco. Muy bien. Entonces es muy divertido verla, te ríes de principio a fin, es maravillosa esta intérprete del clown, es increíble. Para la gente que tenga ganas de reírse, la mejor fórmula es ir al Festival Internacional de la Risa. ¿Qué otras actividades habrá estos Mira, tenemos días? una actividad maravillosa que ya es uno de los clásicos, en donde le llamamos el Torneo de la Risa, donde los niños van, literalmente hay un ring y ellos compiten con sus mejores chistes. Y niños, al final, nada más. Niños nada más. Bueno, pueden ser niños de 0 a 99 años de edad, pero no, en realidad es solo para niños, solo para niños. Este evento, que es el Torneo de la Risa, es uno de los clásicos, se pone divertidísimo, los niños toman un micrófono, hay una guerra ahí de chistes, todo muy blanco. Humor blanco, por favor. Y bueno, se la pasa uno fantástico. La familia va a apoyar, hay porras. Es un ambiente increíble que se hace en este Torneo de la Risa. Y supongo, Erika, ha de ser de repente una lección para ustedes, una cátedra de humor de los más pequeños, ¿no? Te digo una cosa, yo nada más voy para renovar mis chistes porque en este sentido los niños son maravillosos. Además de eso, cuéntanos qué más podremos hacer. Pues mira, tenemos otro de los clásicos, que es la Gala de Magos, que se presenta el último fin de semana. De hecho, puedo decir las fechas. Por favor, claro. 26-27 de noviembre, que es este fin de semana. Luego 3 y 4 de diciembre. Y en esta ocasión se presenta la Gala de Magos, el mago Kotkin, que es el mago de la media barba, y se presenta también el mago Chen Kai. Todos crecimos con Chen Kai. Qué maravilla verlo en escena. Es increíble, increíble. Te impactas, te ríes. De verdad, para los que somos de nuestra edad, es increíble verlo. Pues qué gran oportunidad para reencontrarnos con él. Una de las particularidades del Festival Internacional de la Risa es que la gran mayoría de sus actividades son gratuitas. Es correcto, la mayoría de sus actividades, mira, nada más déjame, me pongo aquí mi pequeña máscara, ¿verdad? Para que entremos. Ahora sí, ya estamos, estamos más a todo, ¿verdad? Ahora sí. Sí, la mayoría de las actividades son gratuitas. Todos los espectáculos que se presentan en estos 2 fines de semana, la mayoría son gratuitos. Sin embargo, tenemos algunos con costo, pero hay descuentos increíbles del INAPAN, de gente de teatro, descuentos del 50%, descuentos del, no sé si hay muchos descuentos. Sí. Pues ahí está. Así muchos que pretextos no hay. No hay. Toda la cartelera en redes sociales, en una página de Exactamente, internet. Pues bueno, tenemos la página que es en Facebook, nos encuentran como Festival de la Risa MX, y la página es www.festivaldelarisa.mx. Son nuestras redes sociales. ¿Tú? ¿En qué estarás? Estaré el 3 de diciembre con el espectáculo de Yap el Payaso. ¿En qué horario? La Plaza Ángel Salas, al mediodía, ahí nos encontramos. ¿Algún adelanto?
se van a reír. Pues ya se la van a pasar muy bien. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias por traernos esta invitación. Y ya lo sabe, si quieren reír, este fin de semana y el siguiente en el Centro Cultural del Bosque. Estamos listos.